Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Jorge Suárez, María Juliana Rueda, Caterine Cervantes y yo, Ingrid Villa. Hoy vamos a hablar sobre qué son los derivados financieros. Tenemos una explicación. eh, ¿Qué son los derivados financieros? Los derivados financieros son aquellos instrumentos capaces de gestionar riesgos comunes en las operaciones de las empresas. Los AdWords, forwards, futuros y opciones son las más comunes, pero ¿qué son estos instrumentos? Un derivado financiero es un producto cuyo valor depende de un activo subyacente, es decir, se origina de otro producto. El comprador acepta adquirir el derivado en una fecha específica a un precio específico. Los activos más comunes son bonos, tasas de interés, producto básico como el petróleo, gasolina u oro, índices de mercado y acciones o divisas. Estos instrumentos pueden ser utilizados para la cobertura de riesgo, ya que no requieren una gran inversión inicial y se liquidan generalmente en una fecha futura. Los derivados financieros son contratos muy utilizados por los inversores o empresas que no quieren arriesgar grandes cantidades de dinero, por lo que ocurren al uso de estos contratos, los cuales permiten asumir y cubrir ciertos riesgos que se presenten a futuro, ya que desde el momento en que son adquiridos se pactan ciertas condiciones, garantías, derechos, obligaciones, precios y fechas de vencimiento sobre la base de lo que sucede con el activo subyacente. Características de los derivados financieros. El precio de los derivados financieros está atado al precio del activo subyacente. Se constituye como un contrato pactado bajo ciertas condiciones, garantías, obligaciones, derechos y cuya ejecución se dará en una fecha futura. Es importante que el contrato se estipule cuál será el precio de referencia del activo a futuro. De lo expuesto anteriormente se concluye que los derivados suelen adquirirse a plazo en una fecha futura con cualquier contrato. Brinda certidumbre y control de los riesgos financieros que enfrentan las empresas e inversores, obteniendo una planeación financiera confiable que minimice la fluctuación de precios de los subyacentes. Posee carácter de apalancamiento. El apalancamiento financiero permite que el inversor, a la hora de adquirir estos instrumentos, requiera una inversión inicial muy pequeña, es decir, que no es necesario invertir grandes cantidades de dinero o capital, abriéndole la puerta a inversores principiantes o pequeños. Sin embargo, el futuro puede beneficiarse o perjudicarse al negociar con los activos subyacentes de manera que las ganancias o pérdidas serán muy notables. Buscan principalmente proteger a los clientes del riesgo propio del mercado financiero, llevando a cabo análisis de diferentes situaciones que se deben considerar para dar una mejor cobertura frente a la fluctuación futura del precio de los activos subyacentes. Los derivados financieros estandarizados cuentan con dos agentes. Encontramos el comprador, el vendedor y un mediador. Instituciones que ofertan derivados financieros. Encontramos establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, compañías de seguros, sociedades administradoras de inversión, sociedades comisionistas independientes de valores, DIR, Dirección General de Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. Y por último, el Banco de la República. Tipos de contratos. El modelo de contrato más extendido de operaciones financieras de cobertura y apalancamiento es el ISDA, que significa International Swap and Derivatives Association. Estos contratos tienen que definir una exactitud tanto los términos generales como los específicos, que incluyen en las operaciones que deben aparecer los cambios significativos en el precio por un split, ampliaciones de capital, suspensiones de cotización, tipos de interés cargados y sus diferenciales, los métodos aplicados para evitar incumplimientos entre las partes, la cámara de compensación, formas y tiempos de liquidación, depósito, entidades financieras que permiten el intercambio.
Hay una gran variedad de contratos de derivados sobre divisas, metales, materias primas, índices, acciones, bonos, tipos de interés. Por otro lado, existen modelos de contratos financieros de mercados no organizadas como la OTC, donde no existen cámaras de compensación, siendo acuerdos bilaterales que se negocian con contrapartidas, generalmente los market y los markets, donde a diferencia de los mercados organizados, el inversor no tendrá que depositar garantías, existiendo acuerdos de neto y de colateral. Con la otra parte, involucra en la negociación, este tipo de contrato tiene un riesgo mayor, ya que sus activos son difíciles de valorar y de controlar. Este mercado ha crecido de forma exponencial en los últimos años y ha sido uno de los responsables de la expansión crisis económica. Por ello, los reguladores están intentando limitar y controlar las operaciones realizadas a medida para cada operación o cliente, gracias a una nueva ley, Dodd-Frank, que establece que todo contrato financiero de OTC es susceptible de su inversión por los reguladores financieros, pero sin embargo no recoge el control de las posiciones netas de los brokers en mercados o en porcentaje de cobertura de las posiciones de sus clientes, pudiendo existir conflicto de interés entre las partes, en muchos casos contrarios a los inversores y los diferentes en los precios muy por encima del mercado. Tipos de derivados financieros. Encontramos futuros. ¿Qué significa futuros? Bueno, estos negocian en mercados organizados, son contratos estandarizados. Los forwards se negocian en mercados de OTC, son contratos a plazo liquidados por diferencias. Opciones. Se paga una prima, se presta una proporción del valor de la opción y el inversor tiene el derecho a comprar o vender un activo a un precio pactado. Generalmente, las opciones cotizan en mercados organizados, aunque cada vez es más común ver opciones de OTC. Y por último encontramos los ETFs que cotizan en mercados de OTC, que tienen vencimiento futuro y que se liquidan por diferencia entre los precios futuros del activo subyacente y el precio que se pactó. Riesgo de los derivados financieros. Una de las funciones de los derivados financieros es convertirse en instrumento de cobertura con el fin de reducir o anular el riesgo específico que pueda tener el estado de resultados a la variación del precio de los activos de una cartera. Pero igualmente puede ser utilizado con fines de especulación en donde se espera obtener utilidades por los eventuales movimientos del mercado. Los riesgos inherentes en las operaciones con derivados son riesgo de mercado, probabilidad de experimentar pérdidas como consecuencias en la variación de los precios que puede tener los activos que conforman el portafolio del cliente o de la entidad. Igualmente puede definirse como la posibilidad que el valor presente neto de un portafolio registre pérdidas ante cambios de las variables económicas que determinan el precio de los activos financieros que componen el portafolio del cliente o de la entidad. Los instrumentos derivados son productos de riesgo implícito variable en función de tipo de instrumento, dependiendo del subyacente objeto de operación. De esta manera, si la inversión es, por ejemplo, un futuro sobre TES, el riesgo estará sujeto a la volatilidad del precio de los títulos de una deuda pública y, por lo tanto, sujeto al riesgo en tasa de interés. Un futuro TRM estará sujeto al riesgo de tipo de cambio. Riesgo de liquidez. Contingencia de no poder cumplir plenamente de manera oportuna y eficiente los flujos de caja esperados o inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o de la condición financiera de la entidad. Igualmente puede referirse a la dificultad que pueda presentarse para liquidar o vender un activo financiero porque no existe la adecuada profundidad o liquidez del mercado. En los casos en que este esté contemplado, dependiendo del tipo de derivado del cliente, podrá deshacer su posición en condiciones normales de mercado ante su vencimiento, sujeto, sin embargo, a condiciones específicas del mercado. Encontramos aquí el riesgo de contraparte. Es una posibilidad en que una entidad incurre en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de una contraparte, eventos en los cuales deberá atender el incumplimiento con sus propios recursos o materializar una pérdida en un balance. Con el fin de mitigar este riesgo, todas las operaciones serán compensadas y liquidadas a través de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Y por último, el poco conocimiento que se tiene sobre derivados
supone un gran riesgo. Como su valor depende del valor de una acción, asignar un precio exacto se torna complicado, lo que llama la atención de estafadores que se aprovechan de situaciones que operan en contra de inversores profesionales y principiantes. Bueno, nuestra empresa Liceo Psicopedagógico, bueno, nuestra empresa Liceo Psicopedagógico será 2000. El colegio escoge un derivado financiero futuro que se transa en bolsas organizadas donde se especifica la cantidad, calidad, fecha y mecanismo de entrega. Su cumplimiento está garantizado por la bolsa en la que se transa. El Colegio Liceo Psicopedagógico Será 2000 invierte en la compra de libros de matemáticas con la editorial Norma, con un contrato donde se pactó comprar 400 libros a 40.000 pesos cada uno, y el colegio canceló a Norma un valor de 16 millones de pesos en el mes de noviembre del 2019. Norma está vendiendo los libros en enero de 2020 a un precio de 55.000 pesos cada uno, y el colegio tiene una ganancia de 15.000 pesos por libro para un total de 6 millones, una ganancia de inversión del 37.5%. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.